Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso de circuitos eléctricos hablando sobre la ley de Watt. Esta nos va a permitir el cálculo de potencias en cualquier elemento de un circuito eléctrico que nosotros estemos trabajando. Listo, lo primero es que la ley de Watt establece la relación entre el voltaje, la corriente y la potencia en los elementos de un circuito eléctrico. ¿Listo? Entonces es la primera característica que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es importante recordar que la potencia puede ser entregada o consumida. Esto va a depender de dos variables. Una, digamos, si no sabemos cuál es el tipo de elemento, nosotros vamos a tener que utilizar la convención de los signos, donde tenemos la convención pasiva y la convención no pasiva, y de acuerdo a saber si entrega o consume. Entonces recuerden que la convención pasiva de los signos nos indica que ese tipo de elemento consume energía. Igual, recuerden que nosotros vimos los diferentes elementos de un circuito eléctrico donde determinamos si eran elementos activos o pasivos. Entonces, acá en la parte superior les dejaré este video para que puedan acceder a él si no recuerdan cuáles son los tipos de elementos que tenemos. La otra forma es directamente si nosotros sabemos cuál es el elemento del circuito. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos de elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos entregan energía y los elementos pasivos consumen energía. Entonces, en ese video van a encontrar toda esa información por si necesitan recordar. Listo. Ya teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener una relación directa que es la más sencilla de trabajar de todas, que es la de la potencia. Entonces, la relación de la potencia, simplemente la potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, es una ecuación lineal, va a ser un poco más fácil recordar. Entonces, recuerden, como les mencioné en el video anterior, acá lo más fácil es poder o recordar una ecuación, la general, y despejar las otras variables, o utilizar el método gráfico, y ahorita lo explicaremos un poco. Si nosotros tenemos acá, podemos despejar el voltaje y la corriente. Entonces, por ejemplo, la corriente, si nosotros la despejamos, simplemente va a ser corriente va a ser igual a potencia y el voltaje pasa a dividir. Entonces, corriente igual a potencia dividido el voltaje. Entonces, esa va a ser nuestra primera relación. Y la otra, podemos despejar el voltaje. Entonces, el voltaje va a ser igual a potencia y pasamos a dividir la corriente, potencia dividida corriente. Entonces, acá tenemos nuestras tres relaciones. Para potencia, la potencia igual al voltaje por la corriente. Para la corriente, corriente igual a potencia sobre voltaje, y por último el voltaje es igual a potencia sobre corriente. Toda la despejamos a partir de la ecuación general, que es la primera. La otra forma, que digamos que así como lo trabajamos en la ley de Ohm, es algo que se conoce como el triángulo de la ley de Watt. Digamos que es lo semejante a la ley de Ohm, donde tenemos las tres variables y simplemente lo que nosotros hacemos para poder calcular cualquiera de ellas es seleccionarla acá, digamos que taparla, y la operación que nos queda. Entonces, potencia es igual a voltaje por corriente. Si tapamos la corriente, nos queda simplemente que la corriente es igual a potencia sobre voltaje, y por último, el voltaje va a ser igual a potencia sobre corriente. Entonces, simplemente tapamos la variable que nosotros queremos calcular, digamos que a través de una mano lo hice acá, y con eso calculamos o quedan las variables pendientes para poder terminar la ecuación que nosotros estamos trabajando. Entonces, de acá es importante recordar que en la parte superior del triángulo, si lo quieren ver con una pirámide, está la potencia. Así sabemos que las variables restantes están en la parte inferior, que es la corriente y el voltaje. Ese es el aspecto importante a tener en cuenta. Y digamos que cualquiera de las dos formas es correcta, ¿no? Digamos, lo importante es poder recordar esta relación, que a pesar de ser sencilla, muchas veces uno por agilidad o por intentar hacer el ejercicio muy rápido, a veces confunde o pone donde está yendo a multiplicar y viceversa. Entonces, esto es un aspecto sencillo pero importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues cada uno aprende de forma diferente, ¿no? Alguno recordará más fácil la ecuación, otro va a recordar más fácil la parte gráfica, digamos el GIF que estamos trabajando acá en la parte de la izquierda. Entonces, esta potencia es para cualquier elemento de un circuito. Entonces, fuentes, resistencias, condensadores, bobinas, todos los elementos que nosotros vamos a trabajar parten a calcularse a partir de esta relación. ¿Listo? Pero a nosotros nos va a importar, por ejemplo, cómo aplicar esta a algún elemento específico. Entonces, primero vamos a verlo aplicado a las resistencias. ¿Qué sucede con las resistencias? Digamos que en el video anterior nosotros trabajamos algo que conocimos como la ley de Ohm. Si nosotros relacionamos la forma general o la ecuación general de la potencia, que potencia era igual al voltaje por la corriente, y lo relacionamos con la ley de Ohm, podemos encontrar una relación o una ecuación
que nos relacione voltaje, corriente, potencia y resistencia. Pero realmente van a ser varias ecuaciones que cada una de ellas nos va a relacionar tres de estas cuatro variables. Entonces lo primero simplemente es reemplazar las variables que nosotros tenemos acá por lo que su equivalente en la ley de Ohm. Entonces si vamos al voltaje, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces simplemente reemplazamos por ley de Ohm, entonces nos queda que la potencia es igual voltaje. Entonces digamos que yo lo marco en rojo porque yo usualmente trabajo el voltaje en rojo. Entonces el voltaje por ley de Ohm dijimos que es corriente por resistencia, entonces todo eso que está en rojo, multiplicado por la corriente. Entonces, como la corriente es la misma, porque es sobre el mismo elemento, entonces nos queda que la potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero reemplazando la corriente. Entonces, la corriente por ley de Ohm, que lo tenemos acá en la parte de la izquierda, es voltaje sobre resistencia. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, entonces nos queda que la potencia va a ser igual a voltaje, que es el voltaje tradicional, por la corriente, que usualmente yo la corriente la traigo en azul, entonces por eso lo marco en azul, que es igual a voltaje sobre resistencia. Acá lo mismo, como el voltaje es el mismo, que es sobre el mismo elemento, nos va a quedar que simplemente la potencia es igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. Entonces, si se dan cuenta, a partir de estas dos relaciones vamos a poder calcular cualquiera de los parámetros: potencia, corriente, voltaje y resistencia. Entonces, digamos que tenemos una relación directa con cada una de estas variables. Inicialmente, digamos que en este video vamos a calcular como tal la potencia en la resistencia, aplicado a algunos de los ejercicios que trabajamos anteriormente, que digamos que sería la variable que nos quedaría pendiente en este caso. Entonces, acá dos pequeños ejemplos. Entonces, calcular la potencia utilizando la relación adecuada de acuerdo a las variables conocidas. Entonces, nosotros acabamos de escribir tres ecuaciones. Una que era la potencia igual al voltaje por la corriente, la segunda que la potencia era igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, y la tercera que la potencia era igual a la corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, en este caso, nosotros conocemos dos de esas variables. Conocemos la resistencia y conocemos el voltaje. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, en este caso, simplemente el voltaje es igual a 20, entonces nos queda 20 al cuadrado, dividido en la resistencia que vale 5 ohmios, 20 al cuadrado es 400, pues 400 dividido 5, simplemente 80, y recordar que la unidad de medida de la potencia es el watt, con la W mayúscula. ¿Listo? Entonces, acá lo mismo que pasó con la ley de Ohm, son leyes que son bastante sencillas, pero que las vamos a utilizar bastante. Entonces, por eso es muy importante recordar las diferentes relaciones o poder recordar las ecuaciones generales y a partir de esta calcular cada parámetro que queramos en un circuito eléctrico. Listo. El segundo ejemplo, entonces, en este ejemplo tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Entonces, teniendo la resistencia y la corriente, la ecuación que nosotros debemos utilizar es la de la potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, corriente al cuadrado por resistencia. La corriente vale 200 milis, entonces recordar que mili es 10 a la menos 3, entonces no olviden ver todos los videos sobre prefijos y demás. Entonces 200 milis al cuadrado por un kilo ohmio, entonces lo mismo. La letra K de kilo representa 10 a la 3, entonces lo mismo, recordar la parte de prefijos. Entonces nos queda que simplemente esto es 0.2 al cuadrado, ya haciendo la conversión esto al valor específico que nosotros teníamos, multiplicado por un K es 1000, entonces 0.2 al cuadrado por 1000 nos quedaría igual a 0.04, que digamos que es este número al cuadrado, por 1000, y entonces la potencia va a ser simplemente igual a 40 vatios. Digamos que acá yo utilicé las dos relaciones que me hacían falta, que fue las que generamos en este video. Recuerden que la potencia igual a voltaje por corriente, hicimos algunos ejercicios en uno de los videos anteriores, donde hablábamos sobre los conceptos básicos en circuitos eléctricos. Entonces este también lo van a encontrar acá en la parte de la derecha, entonces ahí pueden también recordar un poco cómo aplicarlo a cualquier elemento, que digamos que esa ecuación sí es la general para cualquier elemento que nosotros vayamos trabajando. Listo. Y por último, dos preguntas. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de la corriente en los nodos de un circuito? ¿Y qué ley nos permite modelar este comportamiento? Entonces, espero sus comentarios
y para complementar la información para las demás personas que están interesadas en aprender. Si no conocen las respuestas, en el próximo video desarrollaremos toda la teoría alrededor de este aspecto. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse para ver todo el contenido del curso y poder seguir aprendiendo. Muchas gracias.